El Señor esté con ustedes. Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Y también a ellos los llamó, y ellos, dejando la barca y a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en la buena noticia. Hermanos queridos, el tiempo se ha cumplido. Ya es hora. Ahora viene Jesús. Alégrense. Alégrense, pónganse en contentos, porque el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Jesús. El reino de Dios es la buena noticia que hoy se nos anuncia, el Evangelio. Estamos acostumbrados a las malas noticias. ¿Qué se sabe más pronto? ¿Las buenas o las malas noticias? Qué pena que decimos siempre las malas noticias y nos hemos estado acostumbrando a las malas noticias, y en este tiempo más todavía. Nos asusta ver las noticias, cada vez es impresionante. Millones y millones de contagiados, ya van millones de muertos, y la pandemia sigue, y los hospitales colapsándose, y la gente desbandada, la gente suelta, la gente que no respeta y valora la vida. Por Dios, necesitamos una buena noticia. La buena noticia es la vacuna, seguro que sí, pero la buena noticia es creer nosotros en Jesucristo, convertirnos, arrepentirnos, rever nuestra vida. El Evangelio utiliza, escrito en griego, una expresión muy linda. Dice metanoia. ¿Sabes qué significa eso? Cambio de mentalidad. O mejor, cambiar la manera de pensar y de actuar. Eso es la conversión. Y eso tenemos que hacer. Entonces la buena noticia será que Dios nos ama, que Dios nos perdona. Y la buena noticia de la nueva normalidad tendrá que ser que vivimos distinto. No es que aquí no ha pasado nada, aquí sí ha pasado. Y esa huella tiene que dejar en el corazón una nueva actitud y una nueva mentalidad. No vivas relajado, no vivas como quiera, no vivas anhelando la antigua normalidad. Ya queremos volver a lo de antes. No es posible y nunca será lo mismo. Sí, hay que reactivar la economía y es verdad, y hay que trabajar. Y ahora en plena campaña política, donde hemos escuchado los debates y las propuestas. Por Dios, es hora de buscar la justicia, la verdad, la honradez, la dignidad. Y Jesús ahora nos insiste: el reino de Dios está cerca, el plazo se ha cumplido, arrepiéntanse, cambien de mentalidad, cambien su modo de pensar y sobre todo su modo de actuar. Y crean en la buena noticia. La buena noticia es Jesús, la buena noticia es su reino, la nueva noticia es creer en la alegría de ser hermanos. Y necesitamos por eso ponernos en sintonía. Esa es como la primera parte bien linda del Evangelio. Y ahora viene una parte preciosa. Dice el texto sagrado que Jesús caminaba a la orilla del lago.
Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú has venido a la orilla y allí has pronunciado mi nombre. Y te ilusionó mi persona. Vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban lavando las redes porque eran pescadores. Síganme y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y siguieron. Lo mismo dice otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban lavando las redes. También ellos, una expresión de Jesús, dejan la barca, dejan a su padre y se fueron con él. Se convirtieron en discípulos. Discípulos de aquel que sigue al Señor, aquel que se deja fascinar por Él, por su palabra, como el encuentro de la semana pasada. Ahora es dejarlo por Él, es un rumbo nuevo, es un estilo de vida. Convertirse en discípulos, estar a los pies del Maestro, es dejarse fascinar por su proyecto de vida y caminar. Eso es precioso hoy del Evangelio. También a ti y a mí. El Señor nos ha mirado a los ojos, sonriendo ha dicho nuestro nombre y quiere que seamos pescadores con Él. Pescadores de personas, de seres humanos, para que estemos cerquita de Él. Hermanos queridos, escuchar la llamada a la conversión es el tema de este día. Esa metanoia, ese cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar y de actuar. Y luego, siguiéndole a Jesús, volvernos con Él pescadores de hombres. La pasión que animó a Jesús es anunciar la buena noticia. Por eso hay que escuchar la llamada a la conversión. Jesús inicia su misión. Convertirnos de la codicia a la pobreza, de la dureza del corazón a la misericordia, al corazón limpio, de la mentira a la verdad, de la esclavitud a la libertad, de la venganza y el odio al perdón, al amor y a creer en la buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ama en su Hijo Jesús, nos dice el Evangelio de hoy. Luego llama a sus discípulos y les pide el seguimiento definitivo. Vénganse conmigo y les haré pescadores de hombres. Lo van a dejar todo, pero no les faltará nada, porque estarán con Él. Abandonarán esta pesca, pero Jesús les enseñará una pesca más humana. Serán sembradores del reino de Dios. Quédese conmigo para preparar el reino de Dios que está por llegar. Pero antes tenemos que vencer el poder del maligno. Expulsaremos demonios, curaremos enfermos, perdonaremos pecados y devolveremos la alegría a los que sufren. La tarea es abundante, pero los obreros son pocos, pero Dios está con nosotros. Lo siguieron y se marcharon con Él. Dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su padre y su familia. Habían experimentado el poder de su palabra que llegará a su corazón y compartieron entonces la tarea con Jesús. Creyeron en la buena noticia. Se volvieron ellos buena noticia de Dios para los demás. Como tú tienes que ser buena noticia para los demás. Cambia desde la cara que tienes. Pon mejor cara, pon buen corazón, pon buen sentimiento, anímate. No todo está perdido. Dios quiere rescatarte y amarte. Jesús toma el relevo de Juan Bautista, pero a diferencia de él, inaugura con su palabra el reino que viene. Lo realiza llamando a los discípulos para que lo sigan. No es el discípulo quien elige al maestro, es Jesús quien elige y cambia radicalmente el planteamiento de la vida. Lo decisivo es percibir en Jesús la soberanía de su persona, la llamada inapelable a seguirle. Podría seguir uno viviendo como hasta ahora, justificando mis acciones más o menos dignas, pero también puedo ser discípulo como Él quiere. Ir tras de Jesús con osadía, confiar en la fuerza irreversible del reino e implicarme para que el Evangelio sea anunciado y vivido. Hoy Jesús también sale a mi encuentro, en mi quehacer cotidiano. Me invita a seguirle, a estar con Él, a compartir su estilo de vida, su misión desde mis situaciones concretas. Señor, deseo llegar a ser verdaderamente cristiano para poder recibir tu llamada y responder con prontitud y generosidad como tus primeros discípulos. Es hermoso poder escucharte, seguirte y servirte. Que tu gracia lleve a mí a buena obra eso que has comenzado, a plenitud. Hermanos queridos, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértete, cambia de mentalidad y cree en la buena noticia, cree en el Evangelio y déjate conquistar por Él. Él te mira a los ojos, sonriendo pronuncia tu nombre y te invita a que con la barca con Él te vuelvas pescador de hombres.
Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en esta nueva semana. Él sea nuestra fortaleza. Vamos a orar por la unidad de los cristianos, que el Señor nos llene de su inmensa misericordia. Mañana será la conversión de San Pablo, que Él nos ayude a convertirnos como verdaderos discípulos del Señor. Alabado sea Jesucristo.